Entrevista, investigación cualitativa. Historia. En sus antecedentes podemos referirnos a los diálogos de Platón, mayéutica, como el primer uso del diálogo para acceder al conocimiento. El origen de la entrevista deriva de la divulgación de los usos periodísticos. La entrevista se afirma en los medios de comunicación al punto en que se vuelve la base original de las noticias. Orientadas a tres objetivos fundamentales: obtener alguna información del entrevistado, conseguir comentarios sobre un hecho, perfilar la semblanza de un hecho. Es hasta finales de los 30 del siglo pasado, cuando comienza a ser utilizada por las ciencias sociales en las tareas de investigación. Por entrevista se entiende una conversación verbal entre dos o más seres humanos, entrevistador y entrevistado. Es una conversación que establecen un interrogador y un interrogado para un propósito expreso. Existe de antemano un objetivo preestablecido por los interlocutores a través de un acuerdo mutuo. Por esto, la entrevista es capaz de aproximarse a la intimidad de la conducta social de los sujetos. En investigación cualitativa la entrevista no se basará en cuestionarios cerrados y altamente estructurados, aunque se puedan utilizar, sino en entrevistas más abiertas. La entrevista cualitativa se encuentra a medio camino de una conversación cotidiana y una entrevista forma. El investigador intenta construir una situación que se asemeje a aquella en la que la persona está hablando naturalmente. Se requiere un guión, lista de temas y cuestionario que orienta la conversación. En la entrevista cualitativa lo importante es la connotación del habla, no es tan revelador lo que se dice sino cómo se dice. La función del investigador entrevistador es fundamental. La de servir como catalizador de una expresión exhaustiva de los sentimientos y opiniones de los sujetos. Tipos de entrevista. Entrevista estructurada. Se utiliza cuando el empleador busca estudiar equitativamente a cada candidato, y evaluar factores que pueden resultar difíciles de medir mediante otros métodos. Durante la entrevista, cada candidato se somete a una misma serie de preguntas previamente diseñadas por el reclutador. Dichas preguntas están correlacionadas con las necesidades de la empresa, y son realizadas en conjunto u orden estandarizado. El investigador antes de la entrevista se prepara un guión temático sobre lo que quiere que se hable con el informante. Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus opiniones. En su parte estructurada, permite comparaciones entre los candidatos y la parte no estructurada admite un conocimiento inicial, de las características específicas del candidato. No estructurada. Se trata de una entrevista libre, sin programa ni lista de preguntas, tiende a buscar una conversación más que un vaivén de preguntas y respuestas. Se caracteriza además porque las preguntas que se formulan van surgiendo de acuerdo al desarrollo de la conversación. Este formato de entrevista puede ser beneficioso o no, pues puede suceder que descuide preguntas o puntos importantes por la dinámica del diálogo. En profundidad, su objetivo es conseguir información acerca de la vida, experiencia, situación, conocimiento, interacción o relación de una persona. Sobre un objeto, evento, situación, tema concreto, expresado con sus propias palabras y visto desde su propia perspectiva. Entrevista enfocada, una entrevista a profundidad pero dirigida a situaciones concretas, va dirigida a un individuo concreto, y señalado previamente por haber tomado parte en esa situación o haber vivido esa experiencia. La entrevista focalizada utiliza una estrategia estructurada de exploración para obtener las experiencias más importantes del entrevistado, pero sin que saquen conclusiones sino narrando los comportamientos concretos y de manera tal cual sucedieron. Proceso. En el inicio de la entrevista, el entrevistador debe buscar establecer una afinidad con el informante para la obtención
y recolección de datos. Debe presentar el contrato comunicativo en el que el entrevistado tratara de establecer afinidad entre los dos. En el comienzo de la entrevista se debe procurar romper el hielo, y que la conversación tome un tono más cotidiano y relajado. Dentro del desarrollo se encuentra la parte principal, y más extensa de preguntas y respuestas de toda la entrevista. Puede que haya una orden respecto a la importancia de las preguntas. Por otro lado, el desenvolvimiento de la entrevista depende de dos saberes, el arte de preguntar y el arte de escuchar. Conclusión. Se debe anticipar el final de la entrevista para que el informante recapitule mentalmente y tenga la oportunidad de profundizar o expresar ideas que no ha mencionado. Se debe hacer una síntesis de la conversación y puntualizar la información obtenida. Arte de preguntar. Dentro de la entrevista, las preguntas tienen como fin primordial el traducir los objetivos específicos del entrevistador, en una comunicación adecuada con el entrevistado para obtener información que realmente se desea obtener. Tipos de preguntas. Abiertas y cerradas. Arte de escuchar. Escuchar, aplicar el oído para oír. Prestar atención a lo que se oye. Requisito imprescindible para que el proceso de la comunicación se realice de manera eficaz y satisfactoria. Habilidades que se requieren para escuchar eficazmente. Atención, percepción, concentración y retención. Arte de observar. La comunicación no verbal amplia y complementa e incluso desplaza a la palabra hablada. Por eso es importante que el entrevistador conozca, y adquiera un manejo adecuado de la misma, pues servirá como instrumento para percibir señales que constantemente está generando el entrevistado. Gracias.